Hoy en entrenamiento de handball la idea es hablar un poquito de la utilización del extremo, ¿no? En este juego contraataque 6-0, muchas veces los extremos pasan todo el partido en el ángulo a esperar balones de los laterales que muchas veces no llegan. Y creo que el extremo puede colaborar muchísimo jugando para sí mismo o para otros compañeros. Por lo cual, hoy voy a presentar 10 variantes, seguramente hay algunas más, para poder enriquecer nuestro juego de ataque y darle valor a este jugador que seguramente en tantos años estuvo siempre como finalizador, pero creo que en los últimos años ha cobrado mayor importancia su juego, no solamente para terminar las acciones, sino para aprovechar sus características físicas, que muchas veces son muy veloces, muy técnicos, son capaces de jugar uno contra uno a gran intensidad y también jugar para los compañeros y crear situaciones que pueden favorecer a otros. Así que bueno, estas son las 10 ideas que voy a presentar hoy. La primera acción es la salida del extremo por detrás para jugar situaciones de uno contra seguramente un tercero que es mucho más alto y podría desequilibrar este extremo saliendo por fuera. Todas las acciones que vamos a ir viendo son muy conocidas. Cuando el central pasa al lateral, el extremo va a venir por detrás. Obviamente lo vamos a tratar de abrirle la mayor cantidad de espacio para poder jugar uno contra uno, para entrar o para poder conseguir ventaja para penetraciones sucesivas. También puede colaborar en una situación de bloqueo, circulación cuando el balón viene del central lateral y a partir de ahí un bloqueo sobre el tercero para posible entrada del central o, como siempre decimos, la posibilidad de crear una situación de continuidad. Con lo cual, cuando el central está pasando al lateral, va a circular, va a haber una situación de 2 contra 2 y a partir de acá va a hacer un bloqueo por exterior a uno de los terceros para que de esta manera se pueda crear una superioridad numérica, pueda entrar obviamente el central. Podemos involucrar una situación de cruce. Va a haber una permuta de puestos y a partir de ahí el extremo derecho va a salir, va a cruzar con este lateral que está en zona central y a partir de acá, como siempre decimos, penetración o continuidad. Podemos involucrar en situaciones de cortina o pantalla, en este caso una cortina, la salida, pasa al lateral, una pequeña cortina para que el lateral pueda tratar de lanzar sin que el defensor pueda tocarlo, por lo cual lo hacemos salir por fuera, pasa al lateral, interrumpe la salida para un posible lanzamiento del lateral izquierdo. Podemos hacerlo también circular para tratar de abrir espacios. Cuando tenemos dos pivotes 1-2, puede ser que, si fijan los segundos, se cree espacios por el centro para jugar situaciones de uno contra uno. Obviamente que si la defensa va en densidad, podría trabajar en bloqueo. Obviamente que todos los que estamos hablando podrían combinarse unas con otras. Depende también cómo reaccione la defensa, ya que no sabemos qué podría pasar. Pero bueno, se dan muchas situaciones que el extremo va a circular de la otra parte entre 1 y 2. El otro pivote está entre 1 y 2 y se crean espacios por la zona central. Es un concepto parecido al tema del 1 contra 1. Esta es una salida por delante del jugador, la prende de central, y a partir de ahí lo que quiere es atacar entre 2 y 3 de la parte contraria para hundir la defensa y provocar un lanzamiento del lateral derecho también, al igual que la cortina o las situaciones de pantalla, para que pueda lanzar sin ser tocado, por lo cual va a salir, va a recibir central, va a tratar de atacar en el medio estos dos jugadores para tratar de hundirlos y dejar al lateral derecho con posibilidad de lanzamiento. Esto es algo que está haciendo Suecia en los últimos partidos que yo he visto de ese equipo, que es que el extremo va a estar entre 1 y 2 y al momento de que va llegando el balón se va a alargar nuevamente tratando de provocar ese desequilibrio defensivo entre el segundo y el primero, obviamente para que el lateral pueda aprovechar esa situación de 1 contra 1 contra su segundo defensor, que obviamente está viendo cómo cambian el oponente, o también puede ser que el exterior se cierre
y se aproveche ese espacio en favor hacia el mismo extremo que se abrió a último momento. También podemos hacer salida al extremo por fuera para crear una situación de superioridad numérica. La salida, y como pueden ver, sin contar al pivot, vamos a tener una situación de 4 contra 3. Por lo cual podemos hacer salir al extremo y a partir de la posición también del pivot podemos crear una situación automáticamente de superioridad numérica de 4 contra 3. En este caso lo vamos a utilizar para engañar la defensa. Vamos a hacer un amago de cruce entre central y extremo y en realidad va a venir una pantalla para el lanzamiento del lateral derecho. En este caso el extremo simplemente nos va a servir para engañar la defensa, para pensar que vamos a hacer una cosa y en realidad vamos a utilizarlo para hacer otra. Obviamente que no podía faltar el juego aéreo, tanto para pasar como para saltar. Salida al extremo, va a haber un cruce, en este caso el central que está del lateral izquierdo, con el extremo contrario, salto para fly, para el lanzamiento, o al central que dejó el balón en ese cruce, va a ir a saltar de la otra parte. Este es un movimiento de Celje contra Paris Saint-Germain, que lo tuve que ver 2 o 3 veces porque no sabía quién había saltado de la otra parte, quiero ser sincero. Pero bueno, también los podemos utilizar para pasar o saltar en el juego aéreo. Estas son las 10 acciones que he querido compartir en el día de hoy. Seguramente tendríamos algunas más para compartir. Yo siempre trato de dar 10 opciones, pero bueno, tendríamos algunas más para ir investigando. Como pueden ver, la utilización del extremo puede ser muy variada. No nos tendríamos que cerrar con que el extremo va al ángulo, es finalizador, porque podemos también enriquecer muchísimo el ataque. Obviamente que en el balonmano moderno se está tratando de, o se juega mucho con las primeras líneas. Entonces, muchas veces no llegan ni balones a los extremos que tenemos de calidad para tratar de aprovecharlos. Por lo cual, creo que sería también una idea muy interesante para valorar el rol que tiene el extremo, porque los jugadores quieren participar, quieren también sentirse importantes. Si hablamos de profesionales no es un problema, pero el 95% de los entrenadores que están mirando este video seguramente trabajan de manera amateur y los jugadores necesitan sentirse que participan del juego, que se sienten importantes, que gracias a ellos se crean situaciones, por lo cual creo que si los jugadores, en este caso el extremo de que lo que estamos charlando, no puede participar de manera directa en finalización de su rol, también podríamos valorizarlo para ayudar a sus compañeros en diversas situaciones como hemos visto. Por lo cual me parece interesante seguir investigando, seguir viendo cómo podemos a estos jugadores que, bueno, capaz que no le damos tanta participación, cómo pueden ayudar a sus compañeras de una manera indirecta. Así que bueno, estas son las 10 situaciones. Déjenme en los comentarios qué les parece, si les pareció útil este tipo de videos, a ver si podríamos hacer otros más si son de interés. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.